Tan, tan, tan. ¿Te quieres expandir para el día de mañana también? Sería excelente. Expláyate, es un tema muy importante. Vamos a ver con qué. Muy bien. Bueno, buenos días. Yo soy Isaí Martínez, soy R1 de terapia intensiva y el día de hoy vamos a hablar sobre las complicaciones mecánicas asociadas a la ventilación mecánica o también conocidas como fisiológicas. Si empiezo a hablar un poquito más bajo, me pueden hacer saber porque no soy muy bueno exponiendo, como ya se habrán dado cuenta. Bueno, dentro de los puntos que vamos a tocar van a ser los efectos pulmonares o las consecuencias que va a ejercer la ventilación mecánica, efectos hemodinámicos, efectos renales, hepáticos, gastrointestinales y también que se llegan a presentar sobre el sistema nervioso general. Dentro de estos, los que se encuentran con mayor incidencia van a ser los efectos pulmonares, los cuales se llega a presentar dependiendo de la literatura. Unos marcan que desde 27%, otros hasta un 22%. Como número 2, los efectos hemodinámicos, desde un 14 hasta un 17%. Los efectos renales, de un 14 también a un 17%. Y los hepáticos y los gastrointestinales en mayor incidencia. Y pues bueno, ya no encontré ahí el puntaje en los cuales se llegan a presentar. Todos estos se van a dar o van a ser consecuencias, uno encaminado de otro o en cadena o en un ciclo, vaya propiamente dicho. Y van a estar determinados principalmente por los mecanismos o los parámetros que nosotros vamos a poner, ya sea el volumen, el PIB, etc. También si algún paciente ya se encuentra con alguna patología ya preestablecida. Vamos a ver principalmente en cuanto a los estímulos o las complicaciones a nivel pulmonar. Estas se van a dar principalmente de dos fisiopatologías, ya sea un tipo de señal o de intensidad de esta señal. Vamos a ver principalmente que el tipo de señal va a estar dada principalmente por algunas presiones altas, por volúmenes altos, por una sobredistensión del parénquima pulmonar, un reclutamiento o ya sea un colapso a nivel alveolar. De estos también va a estar sumado la intensidad de la señal, ya sea la duración en la cual se presente la ventilación mecánica o la frecuencia, ya sea de los volúmenes o de las presiones que estén constantes. Bueno, si vamos a tener un daño mecánico a nivel pulmonar, vamos a tener que es el barotrauma y el atelectrauma. Una alteración dentro de las funciones ya endoteliales y de células propiamente dichos de alveolar va a ser el barotrauma y algunas respuestas inflamatorias medidas propiamente va a estar como el biotrauma. Estos dos temas se van a tocar un poquito más adelante y propiamente ya como dices, como tema específico, como quiera los tocamos a continuación. Bueno, dentro de las complicaciones de la ventilación mecánica vamos a ver principalmente las pulmonares. El barotrauma, esta es una modalidad que mayor mortalidad tiene dentro de todas ellas, va a tener de un 10 a un 35%, si se llega a atrasar su diagnóstico o si no se diagnostica de manera adecuada. Este se va a sumar y va a tener mayor complicación si ya existe una enfermedad persistente como es efisema intersticial, efisema subcutáneo, neuromonitoreo, preaneumo, peritoneo, neumotórax. Y bueno, también si se encuentra alguna presencia de aire fuera ya propiamente de las vías aéreas, como es la presión interpleural o lo que es la presión intraabdominal. Se debe sospechar en esta cuando existe una desadaptación al paciente, aumento en lo que son las presiones pico, la presión meseta, y cuando existe un dato franco de hipoxemia de origen pues que no está determinadamente claro. El barotrauma, propiamente con su dicho, es principalmente inducido por la injuria de la ventilación pulmonar y esta va más que nada por altos volúmenes en cuanto a altos volúmenes del volumen total inspiratorio. Vamos a ver ahorita cuáles son las medidas que nos sugieren en cuanto al
al volumen que debe estar cada uno. También, el volutrauma, nos va a dar las principales complicaciones a nivel cardíaco. La distensión a nivel alveolar va a comprimir los vasos alveolares, como tanto vamos a tener una resistencia a nivel vascular. Esta va a ser una sobrecarga del ventrículo derecho y como consecuencia o en efecto feedback va a ser un desplazamiento del septum a nivel intravascular de manera de derecha a izquierda y por lo tanto va a disminuir la precarga y va a disminuir el retorno venoso. Dentro de las complicaciones también está la atelectasia. Esta es únicamente pocamente causada y es por una programación de un volumen tidal bajo, por eso tenemos que tener ciertos parámetros, o por una obstrucción propiamente de la vía aérea que esté impidiendo un adecuado flujo o un volumen adecuado constante a nivel alveolar y va a colapsar. Se van a cambiar las presiones, ya sea a nivel ahí alveolar y por lo tanto se va a producir una atelectasia. ¿Cómo se puede evitar este tipo de atelectasia a nivel pulmonar? Evitar los niveles muy altos, pero es un factor predeterminante para esto. Entonces, evitando un FIO menor al 35% o al 0.5%, vamos a poder disminuir esto. También lo podemos evitar dando maniobras de reclutamiento alveolar o en este caso el PIP. Para pues también prevenir lo que son los tapones mucosos que se van a llevar a producir a nivel alveolar. Otras complicaciones vamos a tener que es el atelectrauma, que es únicamente como una atrapación a nivel alveolar, muy similar a la previa que ya vimos, y esta se ocasiona por la apertura del cierre extremo de los alvéolos. Quiere decir esto un cambio repentino o no gradual de lo que es el volumen que se va a estar dando inspirado, o también por aumento o incremento de manera drástica en cuestión a lo que es el PIB. Entonces, pues nada más tratar de evitarlo, no dando cambios bruscos a nivel del volumen y también no causando cambios importantes a nivel de lo que es el PIB. Bueno, estos son los factores físicos. Vamos a encontrar también otras complicaciones o otras repercusiones fisiológicas que se van a estar dando propiamente ya también por la ventilación. No vamos a tener que esta no altera ninguna estructura pulmonar cuando se da por periodos cortos. Sin embargo, cuando ya se da una ventilación mecánica de manera prolongada, unas literaturas lo mencionan que a partir del quinto o a partir del séptimo día es cuando se empiezan a presentar todas estas complicaciones. Sin embargo, pueden existir complicaciones a partir de que se lleve la intubación. También va a depender de la posición en la cual se encuentra el paciente, la inmovilidad en la cual se encuentra, así como la prolongación de los tiempos de ventilación. Vamos a tener también un dato muy importante aquí, que hay que posicionar al paciente de manera oportuna, debido a que, pues, sí, al momento de estar en decúbito supino, las zonas de Wells se incrementan. Sin embargo, estando de manera estática por periodos prolongados, se da una mayor incidencia de atelectasias y mayor incidencia de barotraumas y todas complicaciones en cuanto a la estructura mecánica propiamente del pulmón. Bueno, vamos a encontrar dos tipos de lesiones inducidas propiamente por la ventilación mecánica, ya sea el VALI o el VALI. Va a tener en cuenta cuando se va a estar ventilando un pulmón sano o un pulmón ya con alguna enfermedad o patología de base, ya sea porque tenga algún derrame, alguna enfermedad obstructiva, ya sea EPOC o alguna enfermedad fibrosa propiamente ya, o también esta se va a sumar cuando un paciente ya tiene un síndrome de estrés respiratorio. Así que tener pues mucho más cuidado con estos. Esto puede provocar nuevas lesiones en sí y ya propiamente va a empeorar el intercambio gaseoso alveolo-capilar. Vamos a tener algunos de los mecanismos de la producción para el síndrome de VALI. Vamos a tener una sobredistensión alveolar a nivel propiamente dicha, únicamente regional. Vamos a tener también una apertura o un colapso de los alvéolos que van a producir obviamente cizallamiento.
y daño al epitelio alveolar propiamente, al no existir una abertura de manera adecuada o un colapso totalmente, pues se va a producir un proceso de inflamación y pues vamos a dar ya un empeoramiento ahí a nivel alveolar. Altas concentraciones de oxígeno pues nos va a dar un gradiente de presión diferente y por lo tanto se va a dar un colapso a nivel alveolar, y por el mismo feedback que vamos a ver al momento de colapsarse pues se va a dar un proceso de inflamación. Las interleucinas 6 se van a producir de manera pues incrementada y obviamente va a dar un feedback y va a estar dando un proceso puramente de inflamación. Estrés de las interfaces alveolares, daño alveolar de manera persistente, y bueno, también los altos flujos por lo que son las arterias pulmonares nos va a dar como consecuencia una producción o liberación de manera de las citocinas de manera directa a nivel alveolar. También una PIB sostenida mayor a 30 milímetros va a provocar una disfunción a nivel de los neumocitos tipo 2. Por lo tanto, nos va a dar una disfunción en lo que es el surfactante propiamente. Entonces nos va a dar también una alteración mecánica o ya propiamente alteración física del alveolo. Por lo tanto, no va a ser factible lo que es la tensión a nivel alveolo y se van a dar mayores zonas de atelectasias y segmentarias lobulares. Al momento de elevar las resistencias de las vías aéreas superiores va a incrementar la presión intrapleural y esa también aumentan de manera normal para tratar de compensar esa resistencia a la vía aérea, y bueno, también puede ser complicación o causar un barotrauma pulmonar, propiamente dicho, como manera compensatoria únicamente de la presión pleural. Entonces, como vemos, todas las alteraciones, todos los parámetros pulmonares que nosotros tengamos en nuestro ventilador van a causar complicaciones a nivel celular, que estas van a ser como un feedback o una consecuencia y nos pueden llevar ya a alteraciones propiamente físicas o mecánicas, como puede ser un barotrauma pulmonar o una atelectasia. Bueno, y como lo mencionamos ahorita, la lesión pulmonar inducida por el ventilador es propiamente más que nada sobre la distensión alveolar que sobre la presión pleural que se encuentra. Entonces, esta es una de las medidas, estrategias de manera protectora que vamos a tener aquí en la terapia, como es el PIB o las maniobras de reclutamiento alveolar en el transquirúrgico para evitar el colapso a nivel pulmonar sobre la distensión alveolar propiamente. Y bueno, cuando los pulmones están sometidos a una ventilación, pues van a requerir una presión intrapleural fuera de un rango normal. Entonces, el flujo de este gas se va a dirigir a zonas sanas o más distendidas propiamente del pulmón. Esto va a ocasionar que la mayor parte del pulmón y el flujo de la inspiración vaya a zonas que se encuentran sobreexpandidas y va a ocasionar más daño pulmonar, como membranas salguinas, edema alveolar y atelectasias. Y puede inclusive llegar a producir algunas hemorragias. Y bueno, con esto nos va a dar alteraciones propiamente en el intercambio gaseoso y alveolo capilar, propiamente por la mecánica pulmonar que se va a estar dando alterada. Bueno, como ya también se ha comprobado a nivel pulmonar, vamos a encontrar el síndrome de estrés respiratorio. Esto se da principalmente cuando se encuentran volúmenes altos o se da una mayor incidencia cuando tenemos parámetros no óptimos dentro de medidas de protección pulmonar. Entonces, como lo vimos ahorita, al tener un volumen mayor se va a dar una presión aumentada a nivel del surfactante, produciendo disminución de esto, dando un proceso de inflamación, aumento en lo que son las citocinas, el factor de necrosis tumoral, principalmente las interleucinas 1, B y la 6. Por lo cuanto nos va a dar una respuesta inflamatoria local sistémica y va a dar el desarrollo a una disfunción orgánica múltiple. Entonces hay que tener mayor precaución en aquellos pacientes que ya tienen un síndrome respiratorio en cuanto a lo que son los volúmenes muy altos para tratar de evitar o disminuir que siga procediendo el síndrome de estrés respiratorio con aumento en las interleucinas.
¿Cuáles son algunas de las recomendaciones de la literatura para disminuir todas estas afectaciones que se van a llegar a presentar? Principalmente usar volúmenes de corrientes bajos. Lo mencionan de 5 a 7, otros mencionaban que menor a 6, pero pues todos llegan a un compendio que puede ser entre 5 y 6 mililitros sobre kilogramo. Un afillo tiene que ser menor, evitar los tiempos inspiratorios cortos y las relaciones también de inspiración-inspiración, reducir la presión inspiración pico, elegir el modo apropiado para cada patología, evitar el uso de sedantes y relajantes musculares, únicamente si fueran necesarios, y hacerlo de manera juiciosa y sin exageración, porque por ahí encontré algo que no tenía nada que ver con el tema, pero bueno, cuando también se sometía a los pacientes a una ventilación mecánica propiamente por volumen control, no dejábamos hacer uso del diafragma. Entonces, al tener un menor uso del diafragma por unas mayor de 48 horas, iba a perder la mecánica de ventilación, iba a tener también incremento en las interleucinas 6 y por lo tanto se iba a dar una degeneración en cuanto a lo que son las fibras tipo 1 a nivel diafragmática, que supone que no se cansan. Sin embargo, al existir la necrosis o el intercambio de la inflamación, estas propiamente células no van a poder hacer el intercambio de calcio, por consiguiente, pues se producía un cansancio paulatino del diafragma. Entonces, ese era un paréntesis nada más. También usar únicamente el PIB requerido para cada patología, no incrementar, o ver qué patología persistente tenía ya el paciente. Por ejemplo, a un paciente con alguna falla cardíaca, pues se sugería únicamente PIB bajos para evitar o disminuir la precarga a nivel cardíaco. Cambiar periódicamente al paciente en posición, por lo que expliqué ahorita, para disminuir o modificar las zonas de West y evitar las atelectasias. También controlar la temperatura de manera adecuada, brindar un apoyo nutricional de manera adecuada y, bueno, también buscar obtener los valores óptimos en cuanto a lo que es el volumen total, la presión meseta y, bueno, también no tener datos de hipercapnia menor a 60 y, bueno, unas presiones intratorácicas menor de 35. Otra de las complicaciones también que se pueden llegar a presentar es la atelectasia propiamente dicha ya de todo el pulmón. Esta también se da principalmente al respirar oxígeno al 100%, por lo tanto hay que tener pues, la FIO totalmente disminuida. Evitar el resultado de una ventilación propiamente pasiva y el peso de los pulmones va a causar una compresión directamente sobre el mismo o una obstrucción propiamente de las vías respiratorias. Entonces también una forma de llegar a evitar es la atelectasia pulmonar es por medio del PIP o el reclutamiento alveolar. Y de manera de cadenita vamos a tener que el barotrauma es la rotura alveolar sobre la distensión, va a provocar efisema intersticial pulmonar, puede también encontrarse neumomediastino, neumopericardio, efisema subcutáneo y también puede encontrarse neumotórax. Pues nada más hay que tener cuidado en cuanto al neumotórax porque puede evolucionar de manera progresiva a un neumotórax a tensión y pues ya nos podría dar otras alteraciones hemodinámicas sumadas a las que ya vamos a presentar. Bueno, y encontré unos artículos, estaban en inglés, pero mi computadora los traduce automáticamente en español porque no sé muy bien inglés, entonces los traduce para mayor comprensión del mismo. Entonces vamos a tener que los mayores reportes o casos experimentales que se encuentran de lesión pulmonar se encuentran propiamente no en humanos, se encuentran en roedores y en perros, y en los cuales pues sí se da una mayor incidencia en lo que es la modalidad asistida por volumen y una menor incidencia en las modalidades por presión. También el tiempo de ventilación se encuentra a partir del 7º día, tanto en los roedores como en los perritos. Y también en el siguiente artículo vemos principalmente las complicaciones asociadas a la inflamación que se presentan entre el 7º día y entre el 9º día. Y pues únicamente nos van a dar como consecuencia o como conclusión los dos artículos que tenemos que tener mayor
importancia o mayor atención en todos esos pacientes que tienen ya una patología preexistente para pues evitar que se llegue a presentar estas complicaciones a nivel pulmonar. Bueno, ahora vamos a ver que a nivel cardíaco también van a existir alteraciones y repercusiones hemodinámicas que aparentemente pues lo vemos como algo inocuo y que sin embargo pues sí van a estar dependientes propiamente del ventilador. Bueno, vamos a tener que a nivel cardíaco todas las repercusiones que se van a presentar va a ser por la presión intrapleural, la presión intratorácica y por la presión intraabdominal. Van a existir de manera fisiológica dos constantes en las cuales la presión atmosférica y la presión intrapleural se igualan en la inspiración y en la expiración. Entonces, de manera fisiológica, durante estas dos se produce la sístole y la diástole, ¿verdad? Entonces, en las cuales, gracias a estos iguales de presión, se da llenado ventricular y se da también la inyección del mismo para dar el ciclo cardíaco y que se dé de manera adecuada la oxigenación. Entonces, los cambios de la presión pleural durante la ventilación mecánica van a depender, como lo mencionamos ahorita, del volumen total, de la distensibilidad y de la capacidad torácica o la capacidad o la presión torácica. Entonces vamos a tener que cuando la ventilación total y la distensibilidad están elevados, la capacidad total está disminuidos, pues algo como de manera, el feedback de manera fisiológica. Entonces va a ocurrir al contrario, cuando el volumen total y la distensibilidad son bajos, pues la capacidad total de manera natural o de manera compensatoria trata de optimizarse para minimizar los cambios que se van a dar a nivel pleural. Entonces, los cambios durante la presión pleural, durante la ventilación, va a propiciar una disminución de lo que es el retorno venoso, la disminución del volumen de eyección diastólico al final del ventrículo derecho y va a dar un descenso propiamente dicho del gasto cardíaco. Se va a exacerbar cuando pues existe un dato de hipovolemia o un dato de shock propiamente dicho, porque pues a pesar que ya está disminuida la precarga, pues nuestro volumen circulante va a estar disminuido y trata de manera fisiológica compensar, sin embargo, pues no va a ser de manera adecuada para llevar a cargo ese retorno venoso de manera adecuada. Principalmente el ventrículo derecho va a incrementar de tamaño de manera compensatoria y va a desplazarse de manera lateral a la izquierda como medida compensatoria y también por consiguiente va a disminuir la extensibilidad de la aurícula izquierda. Vamos a tener cuando la presión intratorácica retorna a valores iniciales en la expiración, va a aumentar la precarga del ventrículo derecho. Esto va a ser un efecto de incremento en la presión intratorácica para tratar de facilitar el retorno venoso. Por lo tanto, va a disminuir la precarga a nivel del ventrículo izquierdo. Y bueno, al final de la inspiración y comienzos de la inspiración, el gasto cardíaco será mayor en el ventrículo derecho que en el ventrículo izquierdo. Bueno, únicamente vamos a ver que la presión de la vena auricular, presión de la aurícula va a incrementarse cuando se incrementa también la presión intrapleural y el volumen del ventrículo izquierdo y la aorta, lo cual va a tener como consecuencia una presión en relación a aorta extratorácica y una disminución en lo que es la eyección de su contenido, la descarga. También vamos a ver que no se encuentra determinadamente de manera fisiológica que se vea alterada la frecuencia cardíaca. Sin embargo, al existir una disminución en cuanto a la volemia, pues los barroreceptores también se van a ver alterados y de manera indirecta, pues cuando se encuentra la hipoxemia o la hipercapnia, el trabajo respiratorio puede contribuir a normalizar esa frecuencia cardíaca o dar un sinergismo en lo que es la contracción de manera ventricular, lo cual va a mejorar de manera indirecta el gasto cardíaco propiamente. Bueno, y en la revista de anestesia, pues nos da... me gustó mucho este artículo, también estaba en inglés, pero les comento, la computadora lo traduce automáticamente en español. Está muy bueno este artículo porque nos da una explicación propiamente
cuando nosotros sometemos al paciente a la ventilación mecánica, disminuye nuestra tensión arterial de manera gradual, a pesar de que nuestra presión arterial, la presión de pulso se mantiene de manera adecuada, pues no tenemos un adecuado control de la tensión arterial y algunas veces llegamos a requerir los cuidados, la dosis adicional de vasopresor, y aún así cuando el paciente ya tiene una cantidad de vasopresor al momento de inducirlo a una ventilación mecánica, pues se va a dar un incremento del vasopresor, y a pesar que lo tratemos de destetar, pues no podemos destetarlo completamente debido al proceso cardíaco que está presentando y que no nos deja tener una adecuada presión cardíaca. Y pues también lo menciona ahí, nada más como paréntesis, que a pesar que pues sí produce daño a nivel cardíaco, pues también nos puede dar beneficios para lo que es neuromonitoreo, en lo cual el paciente va a ser respondedor o no al líquidos. No solo va a tener repercusiones a nivel cardíacas y a nivel respiratorio, sino también a nivel renal. Todo esto va a ser propiamente por la disminución del retorno venoso y por disminución o descenso del flujo sanguíneo a nivel renal, que va a dar como resultado una disminución del filtrado glomerular, una disminución de la natriuresis y propiamente dicho también de la diuresis que se llegue a presentar por hora. Entonces, el descenso del gasto cardíaco va a dar como consecuencia una disminución del flujo sanguíneo renal, una disminución del filtrado glomerular, un aumento en lo que es la reabsorción de sodio y un descenso en la diuresis propiamente. Van a estar dados por estos mecanismos principalmente. Cuando la ventilación mecánica se asocia al uso de una PIP mayor de 10, va a tener una disminución de lo que es a nivel auricular. Va a estar a partir de la compresión directa sobre las aurículas por inflamación pulmonar y un descenso del retorno venoso. Dicha acción lo que nos va a dar es una reducción de lo que es el péptido natriurético que se va a secretar a nivel de la aurícula derecha y por consiguiente sus concentraciones en sangre se van a disminuir. Entonces nuestra excreción de sodio pues se va a incrementar. Cuando mayor sea la presión intratorácica, pues mayor va a ser la función o la dirección de la presión de la función renal. También, como medida compensatoria, indirectamente se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de compensar ese flujo sanguíneo renal. Sin embargo, pues nos va a dar aún así más antinatriuresis, y más antidiuresis, de manera tratar de compensar, pero pues bueno, también nos va a perjudicar en cuanto a la diuresis y en cuanto al sodio. Y bueno, en la revista del American Journal también nos menciona que aquellos pacientes que se encuentran en una ventilación pulmonar, no solamente se ha presentado ya el daño propiamente únicamente en sí por disminución en cuanto es la disminución del filtrado glomerular, sino también que se ha llevado un mayor incremento a lo que son las lesiones renales agudas propiamente dichas por la fisiopatología que ya mencionamos ahorita. Al disminuir el flujo sanguíneo renal, pues el filtrado glomerular se va a incrementar. Sin embargo, pues sí se llegó a presentar hasta un 35 a un 40% de lesión renal aguda en aquellos pacientes que ya presentaban un incremento significativo en lo que es la disminución de la diuresis y disminución de la secreción de sodio. Dentro también de las complicaciones a nivel de la ventilación mecánica, propiamente dichas ya en cuestión de lo que es el hígado, se va a dar también principalmente debido a que pues, el hígado es uno de los órganos que mayor aporte sanguíneo requieren. Tenemos que pues es del 15 al 20% del gasto cardíaco y van a ser de 1000 a 1500 mililitros por minuto. Entonces, al ver un decremento en lo que es el retorno venoso, pues también vamos a tener que el aporte del flujo sanguíneo pues se va a disminuir. 2 de las terceras partes del flujo sanguíneo que va a estar recibiendo pues se va a disminuir. Y esto va a también dar una disminución del flujo sanguíneo a nivel portal y del flujo de manera hepática y de manera global. Esto se va a revertir cuando ya el gasto cardíaco pues se normalice de manera normal.
Entonces vamos a tener que gracias a la disminución de la vena porta, vamos a tener que se encuentra un aumento en la resistencia vascular propiamente dicha intrahepática. Entonces, ya sea portal o la arteria hepática, al momento de que se encuentra disminuida o se encuentra con isquemia consiguiente, se va a dar una elevación de la presión venosa hepática, una compresión mecánica del hígado de forma directa a través del aumento de la presión intraabdominal. Estos van a ser factores para incrementar la resistencia vascular hepática. También vamos a tener que el descenso del diafragma durante la ventilación mecánica o el uso elevado del volumen total y del PIB, pues va a comprimir directamente el parénquima hepático y también va a llegar a producir un aumento de la presión intraabdominal. Bueno, también vamos a tener un aumento en lo que es la presión del conducto biliar propiamente. Este se incrementa hasta un 21% cuando pues, son sometidos a la presión, a la ventilación mecánica, y lo sugiere una dilatación de los vasos sanguíneos con el conducto que es el mecánico y explica aumento en lo que son las resistencias. Al momento que se va a dilatar, pues va a tratar de aumentar lo que es el flujo de la vena porta de manera compensatoria. Otras alteraciones de menor incidencia, pero que se llegan a presentar, pues va a ser a nivel de la mucosa gástrica o a nivel gastrointestinal. Vamos a tener que un incremento en la presión venosa gástrica es muy común en la ventilación mecánica cuando tenemos presiones intratorácicas de manera más elevada. Vamos a tener también que disminuye el flujo sanguíneo de manera normal a nivel gástrico, y por ello vamos a tener una isquemia a nivel gastrointestinal que puede llegar a presentarse úlceras o llegar a presentar un sangrado propiamente dicho ya de una manera más prolongada. Y bueno, a nivel de sistema nervioso central, pues también al existir un dato de una hipoventilación o una disminución en cuanto a lo que es el intercambio gaseoso, pues vamos a encontrar una hipoxemia o una hipoventilación y va a producir propiamente daños a nivel cerebral de isquemia. Entonces, pues nada más evitar una hiperventilación prolongada, ya sea cuando una PCO2 se encuentre por debajo o menor de 30 o cuando esté por debajo de 25. Eso también nos puede llegar a ocasionar una hiperfusión cerebral, la pérdida completamente de la autorregulación, una hipoxia neural o incremento en la presión intracraneal como medida compensatoria o de rebote. Entonces, nada más tener ahí pues una mayor atención en aquellos pacientes en los cuales pues, se encuentran en ventilación mecánica para tratar y que tienen algunos datos de lesión intracraneal para tratar de disminuir la elevación de la PIC. Y bueno, pues nada más vamos a ver que cuando la PIO es mayor de 10 puede repercutir directamente sobre la PIC. Esto previamente cuando se encuentra de manera aumentada, entonces nada más se recomienda pues tener PIC menor de 10 cuando un paciente se sospecha de una presión intracraneal elevada o que está en incremento de la misma. Y esto. ¿Y sabe quién fue el visito que hace? La doctora María. Otra vez. Oye, son 34 minutos, contamos que la clase debería de abordar por lo menos 45 minutos. Creo que hemos visto el resultado de manera constante cuando te valora una clase, la doctora Mariana. Es la tercera clase, Isaí. Entonces creo que hay más de donde tu guardia, ¿quiénes tu R más de guardia? El doctor. ¿Por qué no pedirle la asesoría al doctor Orlando? ¿Por qué no pedirle la asesoría al doctor Aviv? Entonces, se me hacen 32 minutos para tu clase. Creo que no entendiste el tema que te tocaba y creo que no entendiste. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me seas totalmente honesto. ¿Entendiste tu tema? Sí. No sé. Pues ya para si tú me vas a hablar, tú me empezaste a hablar de las complicaciones
ventilatorias, ¿cierto? Y que dices que sobre todo son pulmonares. El tema son cambios fisiológicos durante la ventilación mecánica, no complicaciones, porque hay un tema que va a dar el doctor Ramón acerca de las complicaciones, porque tú te metes en algo de complicaciones a pulmonares, te voy a preguntar entonces qué es el estrés y el estrés, para empezar a partir de ahí, que son conceptos físicos para poder pasar el por qué se desarrolla el virus. Y no lo mencionas, porque no es parte del tema, pues. Entonces, lo tuyo era como más sencillo y te lo complicaste, ¿sale? Entonces, eso en general. Y aspectos técnicos, a tu presentación le hacen falta acentos y le hace falta, están muy concentradas, pues, como las diapositivas, o sea, están demasiado. Entonces, sinceramente, yo creo que es bueno que repitas tu clase y que te la asesore pues, otro residente, pues, para obtener resultados totalmente diferentes. ¿Vale? Entonces, si ves que no te ha funcionado eso, pues hay que utilizar otra técnica, pues, mándasela al doctor Cristian, no sé, al doctor Gutiérrez, alguien más, pero hay más que María. Si no vas a seguir obteniendo estos resultados, y esto es una calificación, y te la voy a calificar yo. Pues para mí esta clase es reprobar todo. Por eso necesitas presentar nuevamente la clase. Roberto, ¿tú qué estudiaste sobre las implicaciones fisiológicas de la ventilación? Pues principalmente a nivel cardiovascular se dan algunos cambios, en el cual, pues, sabiendo que la fisiología va cambiando. El diafragma, pues en sí tiene una presión negativa, una ventilación espontánea, y cuando se cambia la ventilación mecánica, esta se vuelve positiva, por lo cual el retorno venoso pues va a ser en este momento sobre la expiración, principalmente. Entonces, vienen algunos cambios sobre el ventrículo derecho y también sobre el ventrículo izquierdo. Se menciona que sobre el ventrículo izquierdo va a mejorar lo que es la presión transmural, y por lo tanto también disminuir la poscarga del paciente, digamos pacientes con cardiopatía del ventrículo izquierdo. Y también, como veamos que la ventilación mecánica no se genera un PIB, también pues tiene implicación sobre el retorno, y eso va a estar asociado siempre cuando el PIB también se vaya estimulando hacia arriba. Entonces, va a haber una implicación tanto en el retorno venoso, es decir, va a disminuir la precarga del ventrículo derecho, y a la vez, pues, aumenta también la poscarga del ventrículo derecho. Por el PIB, disminuye la circulación, bueno, hay la circunstitución a nivel pulmonar, y realmente la resistencia de las arterias pulmonares, y va a mejorar el exceso de la poscarga del ventrículo izquierdo, por disminución de la presión pulmonar. ¿Y qué pasa dentro del alveolo? Pues si se produce de manera normal el factor surfactante, si fisiológicamente están divididas las zonas de West por una zona 1, 2 y 3, ¿qué pasa cuando sometes al paciente con ventilación mecánica? ¿Cuál es la finalidad de que el pulmón se convierta en qué zona? Pues siempre el objetivo es mantener una sola dosis, ¿no? Mantener tanto la buena ventilación como la perfusión, pero también se va a ver asociado dependiendo de los niveles del PIB que se manejen, porque también como el pulmón no es un pulmón homogéneo, sino es heterogéneo, también va a haber zonas de sobredistensión, y también eso va a implicar que haya alveolos libres sobredistendidos, y va a haber en este caso pues disminución de la perfusión sobre los alveolos. Entonces siempre es mantener o buscar pues titular un PIB adecuado. Rodrigo, ¿cuál es el efecto de que el paciente tenga cascada o no a nivel alveolar? Bueno, pues que eso tiene que ver con la interdependencia alveolar, ¿no? Porque primero que la fisiología y independiente de lo que se mencionó de las zonas de West, pues es que tenemos distintos diámetros de lo que vienen siendo los alveolos, y con lo que dijo de la presión o el estrés, es distinto la presión de un alveolo menor que un alveolo mayor. Teóricamente nosotros pensamos que el alveolo mayor es el que menos trataría,
para irse inversamente proporcional a su rango. Entonces, tanto de las zonas que se mencionan, las zonas que se quieren percibir mejor con la ventilación, es muy variable. Únicamente debemos estar buscar un objetivo de ventilación-perfusión de la voz. Pero nuevamente, yendo a las zonas de interdependencias alveolares, estas son unidades funcionales donde van a estar todos los alveolos por sí solos, pero los tamaños no van a estar entre uno menor y uno de mayor. Siempre deben ser unidades semejantes. Con eso no van a permitir el colapso de los mismos y así también se limitarían las lesiones. Si digo que los alveolos de menor tamaño son los que tienen mayor resistencia, esto es inversamente proporcional a su diámetro y se ocuparía un mayor esfuerzo para hacer el colapso de los mismos. Entonces, bueno, el punto que quiero llegar es que no todos los pulmones van a estar bien refundidos con nuestra ventilación por la misma distribución que voy a revelar. El objetivo pues, es que sean sonados. El flujo también venoso que van a tener ellos mismos, siempre la relación debe ser 1 a 1 entre el vaso y el alveolo, para que haya una buena perfusión y no tener esos espacios funcionales entre limitación del flujo y limitación entre la difusión, más la ventilación, porque es ventilación, difusión y perfusión, lo que tenemos que estar valorando en las unidades alveolares para llegar a nuestro objetivo. No pregunté eso. No, lo refrescamos. Pero no es fácil, ¿no? Porque se meten solitos ustedes en cosas que no. No está mal. Complementario con lo que- No, es como, o sea, si no lo oyeron. ¿Qué tiene que ver? Yo creo que el tema, yo la verdad, recomiendo un poquito ambiguo, dice consecuencias fisiológicas de la ventilación mecánica. Entonces, no sé, Dice, pero si nos vamos a. yo creo que fue una confusión temario, general, pues. bueno, pero es el temario y por qué no preguntar. Sí, se preguntó, me preguntó a mí y yo le pregunté al doctor Ramírez y nos mandó un libro y era lo que Pero, ajá, el libro traía eso y traía la interacción cardiopulmonar. Entonces, ¿por qué? Sí, yo había pensado en neumonías, en muchas cosas en general, pero nos mandan el texto de apoyo donde se encuentra Mario y lo que venía es lo que sé. No, pues son complicaciones fisiológicas. Consecuencias fisiológicas de la ventilación. Porque entonces, ¿por qué diríamos que Viri y Diana puedan dar interacción cardiopulmonar? ¿Por qué Ramón va a dar lesiones? Por eso le digo, fue una confusión global y yo sigo sin entender entonces cuál era el objetivo de esta clase. Si Ramón va a dar daño pulmonar, Viri va a dar interacción cardiopulmonar, entonces ¿de qué tenía que hablarse ahí? Las implicaciones fisiológicas, los cambios que ocurren a nivel pulmonar cuando el paciente se conecta al ventilador. De todo lo que constituye el hecho de conectar a un paciente al ventilador, no solamente es el, sucede, lo vemos es de macro a micro, lo vemos de macro, se cambian las presiones, ¿no? En vez de ser una presión negativa, ser una presión positiva. ¿Qué pasa a nivel pulmonar? ¿Qué pasa con las unidades alveolares? ¿Qué pasa si ese paciente tiene una cascada prendida o tiene una cascada que no está prendida? Pues, porque ya sabemos que la ventilación mecánica es lo más antifisiológico que hay, entonces, ¿por qué no leer desde esa parte? Pues, entonces, yo te voy a mandar los artículos, ¿va? Y la vas a volver a exponer. ¿Cuándo hiciste tu expo? El jueves. Sí. El doctor nos mandó, sí, prácticamente. Así. Porque si no sabía qué poner, y el doctor nos mandó 2 libros y varios artículos. Y era eso. ¿Vale?